¿Qué tal? Buen día, 10:05, estamos en Marca de Radio, el programa de Eduardo Aliberti. Soy Pedro Brigger y me imagino que la gente ya sabe, quienes escuchan habitualmente este programa, que Eduardo está de vacaciones, esa famosa frase que se dice merecidas vacaciones. Así que vamos a tratar de hacer algún comentario de actualidad, en realidad muy de actualidad, porque en minutos, en horas, va a comenzar una manifestación importante en la ciudad de Tel Aviv, en el Estado de Israel, en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, gobierno que asumió hace pocos días y que es considerado el gobierno más de extrema derecha de la historia del Estado de Israel. Y quienes salen a manifestarse dicen que Benjamín Netanyahu está poniendo en peligro la democracia. Esa es una de las razones principales para salir en su contra, a pesar de haber asumido hace tan poco, porque Netanyahu está envuelto en varios escándalos vinculados a la corrupción, y lo que sostiene la oposición es que los cambios que está haciendo a nivel de la Corte Suprema y del sistema judicial es un atentado en contra de la democracia, y de hecho lo están acusando de nazi directamente. Seguramente ustedes se asombrarán. Claro, no es muy común que dentro del mundo judío, y especialmente en el Estado de Israel, se use un calificativo tan poderoso, tan potente para la propia historia judía, pero no es la primera vez que se utiliza. Vaya paradoja, hoy algunos de los que están en el gobierno de Netanyahu, de extrema derecha, en su momento apoyaban las manifestaciones que lideraba el partido de Benjamín Netanyahu hace ya casi 30 años en contra del primer ministro Yitzhak Rabin, al que luego asesinaron. Y fíjense ustedes que en ese momento algunas de las pancartas que se mostraban en las manifestaciones, no estoy revelando ningún secreto, es muy fácil de encontrar hoy con las imágenes en internet, era el primer ministro Rabin vestido con uniforme nazi. Y eso fue lo que llevó a que un extremista o alguien de extrema derecha, podemos decir así, que todavía está en la cárcel, asesinara al primer ministro israelí. Algunos de los que están en el gobierno hoy, en su momento estaban vinculados a esos grupos de extrema derecha que terminaron con la vida del primer ministro Yitzhak Rabin. Pero además hay que decir que en la noche que pasó, las fuerzas militares israelíes asesinaron a 3 palestinos en territorio que Israel ocupa desde 1967. Y acá hago siempre la aclaración porque es importante comprenderlo. Israel desde 1967 ocupa un territorio que, según la resolución 242 de Naciones Unidas, Israel debería retirarse de ese territorio conocido como Cisjordania y la Franja de Gaza, y esto pasó justamente en Cisjordania, cerca de la ciudad de Jenin. Palestinos atacaron a militares israelíes, los militares israelíes respondieron y los mataron. ¿Por qué aclaro esto de la ocupación? Porque también es algo que hemos mencionado en más de una oportunidad. Hay una resolución de Naciones Unidas de hace mucho tiempo que le otorga el derecho a luchar por todos los medios a quienes viven bajo una ocupación, al ocupante, por todos los medios en contra de la ocupación. Y es un poco lo que vemos hoy en Ucrania. Hoy lo de Ucrania y la invasión rusa a Ucrania ayuda mucho para poder comprender, salvando las distancias, por supuesto las realidades son diferentes, lo que está pasando con el territorio que Israel ocupa ya hace 55 años, ya nos estamos entrando en el año 56. Y esto es importante resaltarlo porque ha pasado tanto tiempo, pero claro, la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación están más preocupados por ver lo que pasa con Rusia en Ucrania. Alguien dirá, es reciente, tiene menos de un año. Es verdad, pero lo otro ya se perpetúa hace 55 años, y donde las fuerzas de ocupación israelíes van asesinando a goteo a palestinos que luchan en contra de la ocupación o se alzan en contra de la ocupación, incluso con piedras o con gritos. Y ahí está el caso de la periodista palestina que el año pasado asesinaron las fuerzas militares israelíes,
y que llevó algo que nos vincula con la Argentina, porque en su momento Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, criticó duramente el asesinato de esta periodista palestina, y ¿saben qué? La DAIA, ya todos sabemos qué es la DAIA, la organización que en principio en su momento surgió para luchar en contra del antisemitismo, presentó una querella, una demanda en contra de Alejandro Bodart, acusándolo de antisemita. Bueno, acá hay que decir algunas cosas. La querella obviamente no se sostiene desde ningún punto de vista. Los líderes de la DAIA, una parte de ellos son muy ignorantes y la verdad no conocen prácticamente nada de historia, defienden al Estado de Israel a rajatabla, haga lo que haga, masacre tras masacre, porque Israel ha cometido muchísimas masacres, los defienden a rajatabla. Pero otros no son tan ignorantes y saben que el antisionismo o la lucha en contra del sionismo estuvo encabezada en un primer momento por religiosos judíos y por muchos judíos que se oponían al movimiento sionista. Alejandro Bodart no tiene por qué conocer la historia ni del movimiento sionista, ni de lo que pasó con esos movimientos judíos que existen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay movimientos judíos que se oponen al Estado de Israel. Sí, escucharon bien, especialmente algunos grupos religiosos que sostienen que el Estado de Israel fue construido por laicos y laicas, y que en realidad hay que esperar hasta la llegada del Mesías para reconstruir aquello que fue destruido hace miles de años. Hay grupos muy conocidos, grupos judíos muy conocidos que se han vinculado con los palestinos, que incluso han visitado a Arafat en su momento, violando algunas leyes del Estado de Israel. Y la gente de la DAIA lo sabe. Ahora ustedes dirán, ¿y entonces por qué lo acusan a Bodart? El objetivo es muy simple: evitar críticas a Israel. Lo que busca la querella en contra de Bodart es acallar voces, es que no se alcen voces en contra del Estado de Israel, y el lobby pro-israelí en la Argentina, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, es poderosísimo, y lo que busca es acallar voces, que no se pueda criticar la ocupación que ya continúa 55 años, que no se pueden criticar las masacres cometidas por Israel, y le aseguro que la lista es larguísima de masacres cometidas, absolutamente documentadas. Es más, hay un israelí, que se llama Ilan Pappé, que escribió un libro sobre lo que sucedió en 1948 con la creación del Estado de Israel, cuando se expulsó a miles de palestinos y palestinas de su territorio, que considera que lo que hubo ahí fue una limpieza étnica. Entonces, claro, ¿cómo no va a poder Bodart criticar lo que hace el Estado de Israel? No es el único. Por eso digo, lo que hace la querella de la DAIA, más allá de que, reitero, muchos son muy ignorantes y no pueden sostenerse en ningún debate, es tratar de acallar voces críticas. Y efectivamente muchas veces lo logran, porque tienen miedo algunos que critican al Estado de Israel de que los tilden de antisemita, y eso siempre es algo muy potente. Por eso es importante que ustedes sepan también que hay muchos movimientos judíos que se opusieron al sionismo en su primer momento, a la creación del Estado de Israel, y que hasta el día de hoy se oponen a la creación del Estado de Israel. Yo no estoy haciendo una evaluación de sus posturas, cada persona podrá tomar la opinión o la postura, la opinión que quiera, pero es importante que sepan esto, porque el objetivo es acallar críticas. Y vamos a ver qué pasa con la manifestación de hoy, porque como dije, es un gobierno de extrema derecha que tiene militantes de una extrema derecha racista. ¿Y saben qué? Había un rabino israelí, judío obviamente, israelí, que se llamaba Yeshayahu Leibovich, que calificaba la ocupación israelí y a los soldados y a los miembros de la ocupación como judeo-nazis. Palabra fuerte, ¿no es cierto? Claro, pronunciadas dentro del Estado de Israel tienen un significado mucho más potente. Por eso es interesante conocer los detalles. Vamos a ver qué pasa hoy en la manifestación en el Estado de Israel, a ver si hay represión o no. Como les dije, hay un gobierno de extrema derecha que, les aseguro, si un gobierno así estuviera en muchos otros países, sería básicamente excluido de la comunidad internacional, entre otras cosas por aplicar políticas de apartheid en contra de la población palestina.